Listo. Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Orestes, estoy en décimo semestre y hoy voy a exponerles sobre pruebas hepáticas. Entonces, esto es como lo que vamos a hablar hoy, unos pequeños objetivos, unas generalidades sobre las pruebas hepáticas, comprensión pues como las alteraciones que vamos a ver en las mismas, un pequeño enfoque que planteo, los diagnósticos diferenciales que siempre tenemos que tener presentes según el patrón y un caso clínico que les tengo ahí y unas conclusiones. Entonces, los objetivos o como lo que yo planteo para esta charla, como lo que hay que aprender sí o sí al final de este tiempo es que conozcamos pues, las diferentes pruebas hepáticas que hay, que veamos qué nos va a reflejar cuando veamos una alteración en las mismas y pues que sepamos enfocar como hacia qué diagnósticos diferenciales hay según el patrón pues como que veamos. Si aprendimos esto al final de la charla, más que suficiente. Entonces, ¿por qué me pareció importante como hablar de este tema? Pues porque en Colombia y pues a nivel mundial se ve pues como mucha afectación y demasiados casos. Un estudio pues como que vi más reciente en ese periodo 2009 a 2016, hubieron 649.887 casos por enfermedad hepática y entre este montón de casos los principales eran enfermedades metabólicas que afectaban el hígado, que pues dentro de esas son todo, de la hipertrigliceridemia, diabetes, mejor dicho, todas esas cirrosis y las infecciones virales que siempre están muy presentes. Y algo que tenemos que tener presente es que la esteatohepatitis o la esteatosis hepática no alcohólica, mejor dicho, es una causa importante de enfermedad pues a nivel mundial. De hecho, como lo voy a mencionar más adelante, es como la principal causa de alteración a nivel de pruebas hepáticas, pero que sin embargo es un diagnóstico de exclusión. Entonces, para empezar, pues como qué son las pruebas hepáticas, son diferentes pruebas bioquímicas, radiológicas o histopatologías, como todo un panel que tenemos a la mano como para tratar de diagnosticar o definir alguna alteración que pues, veamos a nivel hepático. Siempre que pensemos como en solicitar unas pruebas hepáticas, ojalá que lo tengamos como con un fin claro, ya sea para detectar una hepatopatía, que y queramos diferenciar como los distintos trastornos hepáticos que hay, ya sea porque enviamos pues unas pruebas hepáticas como de rutina, como para ver que el hígado esté funcionando bien, pero nos llevamos la sorpresa de que están alterados, entonces ahí también podemos solicitar más pruebas, valorar la extensión de una lesión que ya es conocida, o sea, si ya sabemos que tiene una lesión y tiene una alteración, podemos ver la respuesta del tratamiento dependiendo cómo cambien estas pruebas y pues vigilar la respuesta a un tratamiento. Es importante que tengamos claro función versus integridad, porque es que a pesar de que siempre todo el mundo menciona y habla de función hepática, realmente casi que la mayoría de las que enviamos, ninguna me refleja una alteración a nivel de la función hepática, sino una alteración a nivel de la integridad. Y esto pues, lo vamos a ver más ahorita ahondado cuando les mencione un poquito sobre las pruebas. Entonces, pues si yo quiero valorar como la función pues hepática y saber que hay una lesión o que hay un problema a nivel del hígado, pues yo tengo que tener presente como las funciones que tiene el mismo. Entonces, rápidamente pues como recordar que a nivel del hígado pues metaboliza aminoácidos, eh, allá se almacena glucógeno, también se hace gluconeogénesis, cetogénesis, le produce la bilirrubina, se conjuga, perdón, las sales biliares, los factores de coagulación, la antitrombina 3, la PCR, el complemento de la transferina, la colinesterasa. Entonces, digamos que en un mundo ideal, pues ojalá uno tuviera pruebas como para poder diagnosticar todas las alteraciones que hay a nivel de las funciones del hígado. Es decir, si yo tuviera una prueba ideal que me diga el hígado no está almacenando glucógeno bien, pues yo diría hay alteración a nivel de la función hepática. Sin embargo, vamos a ver pues que hay una gran limitación a nivel de cómo evaluar esta función y es por eso mismo que, como les mencionaba anteriormente, las pruebas que tenemos, pues como que no todas me hablan como de la función hepática como tal, sino un poco más de su integridad. Entonces, a partir de que queremos como ver todas estas alteraciones de la función hepática o pues de toda su integridad, tenemos diferentes pruebas, entre ellas tenemos las paraclínicas, las de imagen o las de histopatología. Yo voy a explicar pues como todas estas y al final pues vamos a ver como cuáles son las que usamos más en nuestro pues día a diario. Entonces vamos a empezar con la bilirrubina. Entonces sabemos que es producto cuando se rompe el anillo de porfirina de las proteínas que contiene el grupo hemo, es decir, básicamente que los glóbulos rojos. Y una vez esta hace parte, pues va a terminar con una fracción no conjugada, pues es un proceso pues más complejo de biliverdina, luego la bilirrubina que conocemos como no conjugada
pero digamos que para simplificarlo en los términos que nos interesan en estos momentos, pasa a no conjugada, en el hígado pues se hace el proceso de conjugación por glucuronidación y ya termina una fracción conjugada, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver como básicamente a la derecha el proceso como de la formación de esa bilirrubina y cómo pues después sale aquí por la vía biliar a nivel de intestino y pues ya se puede excretar a nivel renal en forma de urobilinógeno. Entonces, por todo este proceso, nosotros podemos tener alteraciones o en la vía biliar propiamente dicho, que hace que una vez le conjugue la bilirrubina no salga, o podemos tener una alteración a nivel pues como de los hepatocitos donde no se logra conjugar muy bien la bilirrubina. Digamos que a nivel hepático, lo más frecuente es que si es un aumento de la bilirrubina no conjugada, pues sea como más bien un proceso no como del problema del hígado como tal, sino que de pronto es más bien un problema de hemólisis, distinto a si es un problema de la bilirrubina conjugada, ya sea porque hay un problema en la vía biliar o porque pues alcanzó a producir, a hacerse la conjugación a nivel hepático. Y esto es importante, que la conjugada es hidrosoluble y se excreta por el riñón, distinto a la no conjugada, que es insoluble y va unida a la albúmina. Eso hace que si yo en algún momento veo bilirrubina en el examen de orina, eso quiere decir que es exactamente y se refleja, es por la bilirrubina conjugada. Por otro lado, tenemos las transaminasas. A nivel hepático hay como más de 60 transaminasas y procesos de transaminación, que simplemente son enzimas que transfieren un aminoácido a otro para generar pues un aminoácido distinto a los originales, es decir, los glutamato, aspartato y los otros. Las dos más importantes a nivel clínico va a ser la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa, que simplemente depende por medio de qué vía se haga esta transferencia, ya sea la oxalato o la piruvato. ¿Qué es importante de estas dos? Que digamos que van a estar en diferentes tejidos, como lo vemos en la tabla de la derecha. Entonces eso hace que pues su especificidad pues no pueda ser como tan completa, porque puede haber alguna alteración a nivel de otro tejido que pues también termine generando esa elevación. Valores de referencia, digamos que es muy variable de laboratorio a laboratorio, pero yo puse pues uno como de 10 a 40, que es como el más clásico, pero siempre pues fíjense como en el laboratorio en que se lo reporten. Luego tenemos la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa. Estas son enzimas que también, pues digamos que una hace hidrólisis y la otra transfiere grupos gamma-glutamil. Lo más importante es que la fosfatasa se encuentra a nivel del canalículo biliar de los hepatocitos y la gamma-glutamil se encuentra en el retículo endotelial de las células epiteliales de los conductos biliares. Es decir, estas me van a reflejar más un proceso como de colestasis, es decir, de obstrucción a nivel de la vía biliar. ¿Cuál es el problema? Que la fosfatasa alcalina es súper conocida y de hecho está más presente en otros tejidos como riñón, como los huesos, la placenta, el intestino, leucocitos y pues también está en el hígado. Entonces, al no ser tan específica, digamos que no puedo yo ser tan fidedigno de los resultados que vea. Lo mismo con la gamma glutamiltransferasa. Entonces, hasta este punto, digamos que los dos anteriores pruebas que acabamos de ver me hablan un poquito más como de la integridad hepática, porque es que realmente lo que se produce ahí no me reflejaría como la función biosintética del hígado, distinto a las que vamos a ver enseguida, como la albúmina, que se produce exclusivamente en los hepatocitos. Y claro, uno diría, si no está produciendo albúmina, es decir, si hay una hipoalbuminemia, pues quiere decir que el hígado me está fallando, ¿cierto? El problema, digamos, con las siguientes pruebas es que todas tienen como un pequeño problema porque se pueden alterar frente a otras enfermedades o a otras causas. En este caso, digamos, la albúmina se puede disminuir. ¿Por qué? Porque se aumentó el catabolismo proteico, porque se aumentó la pérdida por un síndrome nefrótico, porque la distribución como tal de la albúmina no es correcta. Entonces, hay otras causas de hipoalbuminemia que pues no me van a hablar a mí de una falla hepática. Lo otro es que yo una vida media de 18 a 20 días, quiere decir que yo no la podría usar como para diagnosticar un trastorno agudo y que también es un reactante de fase aguda negativa debido a que pues cuando digamos hay una infección se activa toda la cadena inflamatoria con las citoquinas y el factor necrosis tumoral alfa y eso lo que hace es que se disminuye como tal la síntesis de albúmina y por ende pues lleva a hipoalbuminemia. Entonces digamos que tiene ciertos falsos negativos ahí. El otro es el tiempo de protombina,
que ya sabemos, como lo mencionaba anteriormente, que los factores de coagulación pues como que se activan acá, principalmente los vitamina K dependientes. Entonces, digamos que el tiempo de protrombina me ayudaría más porque no se va a alterar, digamos, como tan subagudo como la albúmina y pues digamos que es como muy fidedigno para una alteración a nivel de la función biosintética. Sin embargo, pues también sabemos que hay trastornos hematológicos o pérdidas de sangre o que el paciente venía tomando medicamentos. Entonces, pues como que a eso hay que verlo muy con los antecedentes y es muy importante porque es valor pronóstico, tanto como la albúmina también están presentes en unas escalas pues como la MELT. Entonces, dependiendo del valor que haya de este, podría ser pronóstico. Ahora vienen otros que son un poco inusuales o frecuentes como que para pedirlos de entrada. Y entre estos están las globulinas séricas, que básicamente las que clásicamente todo el mundo conoce y distingue son las inmunoglobulinas. ¿Por qué son estas importantes? Digamos, dependiendo del trastorno, se pueden elevar diferentes inmunoglobulinas. ¿Por qué pasa esto? Principalmente, pues la principal causa va a ser porque un hígado disfuncionante no logra eliminar los antígenos bacterianos de la circulación hepática. Entonces, al no lograr eliminar esto, favorece que haya mayor síntesis de estas inmunoglobulinas a nivel hepático. Entonces, digamos que la principal que se puede formar son las IgM o la IgA, y si es una hepatitis autoinmune va a ser la IgE, pero pues digamos que también me reflejaría un poco de la función hepática dependiendo de la alteración que haya. Lo otro es el amoníaco, que pues sabemos que viene como el metabolismo de las proteínas y las bacterias intestinales. Sin embargo, bueno, y perdón, y es importante en el hígado, pues porque en el hígado es donde se hace como tal el ciclo de la urea y ya posteriormente pues la urea se eliminará a nivel renal. O en otro lugar donde se puede metabolizar el amoníaco puede ser a nivel del músculo esquelético, donde se pasa a glutamina y pues también se lograría como eliminar. Sin embargo, pues la producción de amoníaco viene como de distintas vías, gastrointestinal o del mismo proceso hepático, a nivel renal hay una reabsorción de esa urea que vuelve y se intercambia amoníaco. Entonces, digamos que pues no es tan fidedigno al ver que puedan haber otras fuentes de amoníaco y pues realmente no hay mucha relación entre qué tanto amonio hay con qué tan bien está la función hepática. Luego ya pasamos a las de imágenes, digamos que la imagen de elección o la que uno suele mandar de primera línea va a ser la ecografía hepática de vías biliares, súper buena pues porque es costo efectiva, suele ser su uso inicial y es la que vamos a pedir siempre que pensemos que hay algún problema a nivel de la vía biliar. La podemos asociar con Doppler siempre que sospechemos una alteración a nivel vascular como una enfermedad que vamos a ver enseguida. Lo otro va a ser la colangiopancreatografía por resonancia magnética o la misma colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Son dos métodos que nos ayudan a mejorar como la especificidad para descartar un problema a nivel del árbol biliar y tienen ventaja de que también nos ayudan a valorar cómo está el páncreas. Entonces digamos que esto nos ayuda más en procesos de colestasis en los cuales tenemos alta sospecha clínica o tenemos un problema a nivel de la vía biliar, pero no hemos logrado clarificar cuál es el problema. Y esto de la estografía transitoria y la estografía por resonancia magnética realmente no es algo que uno suele mandar pues como médico general fácilmente. Sin embargo, son exámenes muy buenos que lo que hacen es que por medio de ondas van a medir la resistencia del hígado. Y pues ya sabemos que esto nos va a reflejar pues como qué tanta fibrosis hay a nivel de hepático, es decir, qué tanta cirrosis habría. Y por último, pues digamos que tenemos la biopsia hepática, que pues sería como el examen pues ya final, como que nos tomamos un pedazo del hígado y lo vamos a mandar a estudio histopatológico como para lograr ver qué hay, ¿cierto? Eso lo usual es que sea de forma percutánea y pues básicamente es como el método no tan invasivo, pues como que, mejor dicho, el método invasivo, pero no tan invasivo que tenemos para destacar o diagnosticar enfermedades que se nos quedaron por fuera. Entonces, teniendo esto presente y todo lo que acabamos de hacer, si yo sospecho que mi paciente tiene una alteración hepatocelular, lo más fidedigno va a ser las aminotransferasas, es decir, la AST y la ALT. Si yo sospecho que mi paciente tiene una colestasis, lo más frecuente que se va a alterar va a ser la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa.
Y si yo pienso que mi paciente tiene algo infiltrativo o algo mixto, pues digamos que es muy variable porque puede tener alteradas tanto las dos anteriores o como algunas otras de las pruebas hepáticas que ya les mencioné. Entonces, una vez pienso como que mi paciente tiene alguna alteración de esto, lo que nos va a llevar a pedir un perfil hepático. Entonces, va a ser como el inicio del enfoque, eh, pedimos ese perfil hepático. Entonces, usted uno se pregunta, ¿qué es un perfil hepático o qué va a ser parte de nuestro panel de perfil hepático? Entonces, dentro de este panel de perfil hepático vamos a pedir las aminotransferasas, ALT, AST, vamos a pedir la fosfatasa alcalina y vamos a pedir unas bilirrubinas, ya sea la total y la directa o pues depende de lo que nos reporte el laboratorio. ¿Por qué puse aquí la ecografía hepática de vías biliares y pues digamos que no la incluyo tanto en el perfil hepático? Porque todo eso va a depender mucho de la clínica. Digamos que la ecografía es el estudio inicial imaginológico, pero si yo pienso que la clínica, la historia clínica no lo amerita pedir, no lo pido, ¿cierto? Y solo me quedaría con las tres primeras. Pero si pienso que me suma, lo puedo pedir de entrada con estas cuatro cosas. Entonces, una vez yo ya tengo presente como que es un perfil hepático, me voy a enrascar en todo este enfoque. Entonces, lo primero, como en todas las enfermedades, cuando uno gana enfoque, va a ser la historia clínica y la anamnesis. A nivel, pues, como de las pruebas hepáticas, vamos a ver que casi ninguna de estas es diagnóstica, pues, más allá de la biopsia, ¿cierto? Pero casi que el perfil hepático y todo lo que pedimos nosotros, ninguna va a ser como tal diagnóstica de alguna enfermedad. Entonces, la mayoría de estas enfermedades, digamos que nos orientamos es por historia clínica y anamnesis. Posterior a esa historia clínica y la anamnesis, vamos a hacer una evaluación clínica, es decir, un examen físico, dependiendo de los signos y que veamos pues en el paciente, pues me va a orientar también la enfermedad. Y por último, el perfil hepático, como lo acabamos de ver, que lo vamos a ordenar. Entonces, una vez pedimos el perfil hepático y vemos que esas pruebas hepáticas están alteradas pues con los valores de referencia. Hola, bueno, se abrió el micrófono ahí. Bueno, entonces, una vez vimos que esas pruebas hepáticas están alteradas con los valores de referencia que usted va a tener en su laboratorio y van a ser consistentes, vamos a proceder a realizar como cuál es la relación de esas pruebas hepáticas. Entonces, la relación se calcula de la siguiente manera. Vamos a hacer una relación entre la ALT, que suele ser como la aminotransferasa más específica que hay pues a nivel hepático en comparación a la AST. Eh, entonces vamos a usar la LT que tenemos en ese momento del paciente dividido la LT en el límite superior que nos reporte el laboratorio. Y lo vamos a dividir entre la fosfatasa alcalina del paciente sobre la fosfatasa alcalina, el límite superior que me reporte el laboratorio. Yo hago esta división y eso me va a dar un valor, pues me va a dar un número. Si ese número es mayor o igual a 5, vamos a decir que el paciente tiene un patrón hepatocelular. Si ese número me da menor o igual a 2, va a decir que tiene un patrón colestásico. Y si me da entre 2 y 5, vamos a decir que tiene un perfil mixto o infiltrativo. Entonces, aquí les traigo un ejemplo. Digamos que un paciente tiene AST 4450, la ALT en 4800 y la fosfatasa alcalina en 500. Aquí están los límites superiores que puse de este laboratorio. Como les digo, son muy variables. Entonces, yo lo que hago es poner la ALT del paciente, que es 4800, la divido por el límite superior que me llega al laboratorio, en este caso es 48, y todo esto lo divido entre la fosfatasa alcalina del paciente, que son 500, dividido el límite superior del laboratorio, que en este caso es 125, es decir, me da 100 sobre 4, es decir, me da 25. Como me da mayor o igual a 5, voy a decir que el paciente tiene un patrón hepatocelular. Entonces, una vez ya yo tengo claros los patrones, yo voy a pensar, digamos, dependiendo del patrón que tenga, en ciertos diagnósticos diferenciales. Entonces, vamos a empezar con el hepatocelular. Cuando empezamos con el hepatocelular, entonces yo lo voy a dividir en dos categorías. Cuando la elevación aislada de la ALT es más de 10 a 15 veces el valor usual o el límite de referencia. En el mundo ideal, uno debería tener como el valor basal del paciente y no basarse como en los rangos de referencia del laboratorio. Sin embargo, pues eso es muy difícil. Entonces uno se tiene que basar es como en los valores de referencia, pues como que le reporte el laboratorio. Entonces, yo pienso en esos dos lados, más de 10 a 15 veces y menos de 10 a 15 veces. Entonces vamos a ver primero los de más de 10 a 15 veces, que entonces cuando yo veo a un paciente con más de 10 a 15 veces, voy a pensar en hepatitis isquémica, en las hepatitis virales agudas
en la hepatitis tóxica, las trombosis agudas de venas hepáticas y la hepatitis autoinmune, básicamente como lo reporta aquí la gráfica de la derecha. Entonces, lo primero, yo digo hepatitis isquémica. Las hepatitis isquémicas se presentan más en pacientes que están en estados graves. Se describieron inicialmente en los que tenían una insuficiencia cardíaca aguda muy severa, casi que uno los veía en UCI, entonces tenían un alto, muy alto riesgo de mortalidad. Entonces, simplemente lo que hacían es que le tomaban unas pruebas hepáticas como para valorar cómo estaba rindiendo el hígado y encontraban pues que había una disfunción, pues, o no una disfunción como tal, sino como una alta elevación de estas pruebas hepáticas. Digamos que, ¿qué me orienta a mí para yo decir es hepatitis isquémica? Dos cosas. Uno, la clínica que acabo de hablar, pacientes muy severos, usualmente están en UCI, principalmente por enfermedad cardiovascular, entre ellas insuficiencia cardíaca, pero van a tener una relación ALT sobre LDH menor a uno. ¿Y esto por qué? Porque como los pacientes están tan severos y están en UCI, su metabolismo aerobio se cambia a anaerobio, eso hace que se aumente la LDH y pues cuando yo haga la relación ALT sobre LDH me va a dar menor de uno. Entonces es como la característica particular. Por otro lado, digamos que tenemos como las que más conocemos nosotros, que son como las hepatitis virales agudas. Cuando pensamos en hepatitis virales agudas, tenemos como de dos tipos. Tenemos las que son por virus hepatotropos y las que son por virus no hepatotropos. Entre los hepatotropos, los que conocemos clásicamente, A, B, C, D y E, y los no hepatotropos ya va a ser como influenza, citomegalovirus, dengue, Epstein-Barr, es decir, hay un montón de virus que no tienen tropismo por el hígado, pero pueden terminar generando alteración a nivel hepático. Yo me voy a enfocar pues como en las que son hepatotropos y entonces acá tenemos la hepatitis A, pues que todos sabemos pues que se transmite fecal oral y tiene un curso más agudo y pues la vamos a diagnosticar pidiendo una IgM, ¿cierto? La hepatitis B, que pues puede tener diferentes estadios, aunque también suele ser de las más crónicas junto con la C, y pues la hepatitis B, pues usualmente uno manda un antígeno de superficie, un IgM anticore, dependiendo del periodo en que yo sospeche que esté. También está el antígeno E, ¿cierto? Pero depende pues más que todo en el periodo en el que yo considere que esté, se transmite más por agujas, ¿cierto? También puede ser sexual. La hepatitis C, muy similar a la hepatitis B, digamos que se va a diferenciar un poco, es como que acá pedimos un anticuerpos totales, también podríamos pedir carga viral en hepatitis C, pero pues tiene que ser como un curso más agudo y es muy difícil sospecharlo a nivel agudo. La hepatitis D la podemos sospechar en los pacientes que pues o se coinfectan con hepatitis D, con hepatitis B, perdón, o ya tenían hepatitis B y les dio una hepatitis D. Eso lo vemos más como los que tienen una hepatitis fulminante o simplemente a los que les hacen un screening como de hepatitis D, tienen una hepatitis B. Y la hepatitis E también es la otra hepatitis aguda junto con la hepatitis A, que también es más fecal oral y se relaciona más como en condiciones de salubridad. Y si la sospechamos, pues básicamente vamos a pedir una IgM o una IgG para hepatitis C. Por otro lado, tenemos la hepatitis tóxica que pues básicamente pues, el hígado metaboliza todo esto, entonces todo lo que pues, llega a nivel de él pues va también a terminar generando una alteración. Lo principal digamos que van a ser los medicamentos, no todos los medicamentos, pero pues digamos que lo que más conocemos es el acetaminofén, ¿cierto? Que es como el más usado, la gente pues que también tiene mucho acceso fácilmente al mismo y la dosis tóxica pues recordemos que son 7 gramos, también están los antituberculosos, las toxinas pues como de diferentes tipos, o sea, ya sea una bebida o, mejor dicho como tomarse un herbicida, un paraquat, todo eso tiene como alteración a nivel hepático, un accidente ofídico o una intoxicación por Amanita phalloides que también es un hongo. Digamos que la hepatitis tóxica pues es un poco más fácil de como de sospechar y diagnosticar, pues porque siempre tiene que haber algún antecedente o de consumo o de que se expuso a esto, ¿cierto? O que lo mordió, no sé, una araña, una serpiente, ¿cierto? Por otro lado, de las que me elevan más de 10 a 15 veces, tenemos las trombosis agudas de venas hepáticas, que básicamente todo el mundo distingue pues como el síndrome de Buchiari, ¿cierto? Entonces lo que hace es que se trombosan pues como las venas hepáticas, ya sean pequeñas o grandes, y pues eso genera pues como tal una obstrucción del flujo y pues recordemos que el hígado principalmente su circulación es 75% a nivel de venas y el 25% apenas es a nivel de las arterias. Entonces, esta pues tiene una presentación, digamos que más variable, porque puede tener una fulminante, que no es la más frecuente, puede tener una subaguda, que es la más frecuente, y puede tener una crónica.
Entonces, digamos que se sospecha más cuando pedimos el perfil hepático, vemos esa elevación muy marcada y aparte de eso, vemos una presentación clínica como con ascitis, edema, dolor abdominal y hepatomegalia. Digamos que no todas estas causas, por más de que tenga las transaminasas elevadas muy marcadas, me van a dar, digamos, dolor abdominal. Usualmente las hepatitis no dan dolor abdominal, digamos, distinta a esta que sí da mucho dolor abdominal. Y por último tenemos la hepatitis autoinmune, que digamos que también tiene muchos antecedentes como pues que el paciente tenga otra enfermedad autoinmune, también está en picos de edad como entre los 30 y entre los 40 y los 60, es mucho más frecuente en mujeres, puede ser asintomática, pero principalmente como se presenta es con fatiga, hasta en el 85% de los pacientes tiene un malestar general, atralgia, amenorrea y una ictericia que no siempre está presente. Entonces, eso como con las elevaciones que yo veo muy marcadas, pero si yo veo elevaciones menos de 10 veces de la ALT, lo primero que yo voy a hacer es pensar que igualmente puede ser una de las anteriores causas, es decir, yo no paso a esta lista rara, sino que yo primero me quedo como las causas más comunes. Si ya yo digo, no, es muy poco probable que sea una de las causas anteriores, yo voy a sospechar estas que están ahí en la lista. Entonces, lo primero es un déficit de alfa-1 antitripsina, que pues eso digamos que es muy raro. El paciente si tiene un déficit de alfa-1 antitripsina, pues se va a presentar con otras cosas, como en la charla que dio Álvaro de POC, pues que van a tener enfisema, pedimos una alfa-antitripsina y pues va a tener déficit o no va a tener déficit como tal, pero puede tener una alteración a nivel de la función. La enfermedad de Wilson, pues que digamos que es un problema a nivel del cobre, entonces se acumula el cobre y pues en el paciente vamos a ver, digamos, a nivel clínico, los anillos de Kaiser-Fisher en los ojos. Si pedimos una ceruloplasmina en orina va a estar disminuida. La hemocromatosis, pues que es una alteración a nivel hereditaria, a nivel del metabolismo del hierro. Entonces, pues digamos que se diagnostica fácilmente pidiendo un transferina y un perfil ferroquinético. La enfermedad celíaca es una alteración a nivel del gluten, entonces eso da un síndrome de malabsorción. Y la más clásica, pues como este grupo, es la hepatitis alcohólica o el consumo crónico de alcohol. Esta pues tiene una particularidad y va a depender uno pues del patrón del consumo, entonces el antecedente acá es súper importante. Acá les puse un triángulo como que cuál es el consumo de riesgo, cuál es el consumo perjudicial, que yo puedo como preguntar en la historia clínica como para ver si el paciente de pronto puede estar en este espectro y si es suficiente o no es suficiente. Particularidades de la hepatitis alcohólica, que no suele llevar la AST más de 300 unidades por litro. Y lo otro es que tiene un patrón AST-ALT 2:1 o 3:1 dependiendo pues cómo lo mida. Es decir, en todos estos trastornos, la ALT se eleva más que la AST, excepto en la hepatitis alcohólica, debido a que la ALT tiene un cofactor que es la piridoxina. Y la piridoxina se depleta en los alcohólicos, entonces al no haber piridoxina, no se eleva la ALT y pues, se eleva lo normal la AST. Entonces, por eso da una relación 2:1 o 3:1, dependiendo cómo la mida. Y por último, el hígado graso no alcohólico, que es lo mismo que les mencionaba de esteatosis hepática no alcohólica que pues hoy en día, los últimos pues como reportes que hemos visto, suele ser como la causa más frecuente de alteración a nivel del perfil hepático. Sin embargo, es un diagnóstico de descarte, pues porque yo no voy a decir como, eso es un hígado graso, sabiendo que se me puede estar pasando una hepatitis viral, se me puede estar pasando una hepatitis autoinmune y no sé, otras causas. Entonces, puede ser la más frecuente, pero va a ser un diagnóstico de exclusión. Entonces, eso con el patrón hepatocelular. Ahora con el patrón colestásico, como les mencionaba anteriormente, la fosfatasa alcalina no es específica. Entonces, yo quiero confirmar si esa fosfatasa alcalina tiene un problema, que si es del hígado o pues de la vía biliar o si es de fuera del hígado. Entonces, para eso vamos a pedir una GGT, pues una gamma glutamiltransferasa. Si la GGT está elevada, me dice a mí, eso es de origen hepático, quédese en todo este algoritmo, quédese pensando en esto. Si la GGT me sale normal o pues disminuida, pues eso puede ser de otra causa, me va a decir es de origen extrahepático, que ese paciente, no sé, tenía un trastorno óseo, que tenía un problema a nivel del riñón, lo que sea, ya es otra causa, es otro algoritmo, es otra charla. Eso por un lado. Y lo otro es que el paciente que tiene colestasis, sí o sí, yo necesito, o pues digamos que me favorece mucho a mí pedir una ecografía hepática de vías biliares, porque digamos que podemos ver si el problema está como tal en la vía biliar, pero yo veo que la vía biliar tiene, digamos, una estenosis, una dilatación, o tengo un cálculo, o
mejor dicho, quiero ver el problema como tal. Entonces yo voy a poder ver si la vía biliar está dilatada en esa ecografía, yo digo eso es de origen extrahepático, o sea, no está dentro como tal del hígado el problema. Y si la vía biliar no está dilatada, yo digo eso es de origen intrahepático, o sea, dentro del hígado. De igual forma, si yo pienso que es extrahepático, y si pienso que es intrahepático, yo le voy a pedir una colangioresonancia, ¿cierto? Es como el estudio inicial, ya que la CEPRE va a ser como más invasiva, entonces yo la puedo considerar si es de origen extrahepático, o sea, es decir, si yo pienso que eso está en la vía biliar. Eso se aplica más como cuando hay sospecha, digamos, de coledocolitiasis o si hay un problema que yo de verdad digo, no, esto no lo puedo diagnosticar, es mejor hacerle una CEPRE. Y en caso de que la colangioresonancia o la CEPRE no sean como claras o conclusas, yo voy a pedir una biopsia hepática. Entonces, ese es como el enfoque o el algoritmo, como lo que yo voy a pedir y hacer cuando yo me enfrente a un patrón colestático. Pero entonces, ¿yo qué sospecho en un patrón colestático? Principalmente voy a pensar un daño hepatobiliar, es decir, una obstrucción biliar aguda, es decir, todo lo que me altere pues a nivel del árbol biliar, es decir, colecistopatías, coledocolitiasis, o que hay un cálculo, o que se inflamó la vesícula y generó después un cálculo, en fin, todo lo de la vía biliar, o una estirosis biliar, o las enfermedades infiltrativas, o una colesterosis intrahepática del embarazo, que eso también es común, o digamos que ciertas causas pues que podemos ver también en el patrón mixto infiltrativo que voy a mencionar enseguida. Pero digamos que el patrón colestásico es muy fácil, pues es muy sencillo. Usualmente o yo veo un cálculo, o yo veo la estenosis, o yo veo el problema, pero si yo no veo ninguna de estas, yo tengo que pensar en dos cosas que también pueden ser frecuentes, que son la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante secundaria. Cuando yo sospecho estas cosas, yo tengo que pedir dos cosas. Entonces, si es una colitis biliar primaria, esta ocurre principalmente a nivel de mujeres de 40 a 50 años, ¿cierto? Que tienen más como fatiga y que pues también tiene una alteración pues a nivel de las pruebas del perfil hepático. Entonces, en estas pacientes yo voy a pedir unos anticuerpos antimitocondriales y si estos son como positivos, de igual forma debo pedir una biopsia hepática para confirmar. O también está la colangitis esclerosante secundaria, que es más frecuente en hombres, también de edad media, que usualmente tienen asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, enfermedad de cronocolitis ulcerativa. Y a esto les pido unos anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos y de igual forma pido una biopsia hepática. Entonces, digamos que el patrón colestásico no es tan duro. Y por último, nos queda el mixto o el infiltrativo, que es como, digamos, el más complejo y no tan claro, porque cualquiera de todos los anteriores que mencioné puede darme un patrón mixto o infiltrativo, eh, y pues por eso es como lo que uno puede pensar más frecuente. Sin embargo, pues también hay que pensar como todo lo que me puede infiltrar el hígado, es decir, metástasis, amiloidosis, sarcoidosis, linfoma o tuberculosis, que es como lo más frecuente en este patrón. Y aquí lo que hago es que les dejo esta tabla de resumen, como dependiendo de esa sospecha que yo vea por clínica, yo qué examen voy a solicitar. Sé que los mencioné de pronto muy rápido, sé que lo dije, pero pues como igual les voy a compartir la presentación, ahí le queda esa tabla por si alguno quiere revisarla rápidamente. Y entonces este es el resumen como que yo les hago de todo esto que acabo de hablar hoy respecto al enfoque. Veo la historia clínica, hago un examen físico completo, ¿cierto? Sospecho lo que sospecho y pido un perfil hepático. Con el perfil hepático calculo la relación como se las mostré y digo patrón hepatocelular, patrón colestásico, patrón mixto. Si es hepatocelular digo qué tan elevado está, mucho o poco. Si es patrón colestásico igual hago el algoritmo o si es patrón mixto, cualquiera de estas. Entonces, con todo esto que les acabo de mencionar, vamos a resolver este caso clínico, que fue un caso que tuve el semestre pasado. Entonces, una paciente femenina de 43 años, tiene antecedente de hipertensión, fibromialgia, tiene TAP, hipotiroidismo y una enfermedad inferenciada del tejido conectivo. Ahora está consultando por un cuadro clínico de 25 días de evolución consistente en fatiga, luego de realizar pocas actividades, asociado a presencia pues como de tinte ictérico, malestar general y artralgias. No está asociado a prurito, pérdida de peso, vómito, diarrea y acolia. El examen físico está estable, tiene buenas condiciones generales, no tiene escleras anictéricas y no tiene como hallazgos positivos. Entonces, digamos que
No, de entrada por la historia clínica, pues como que puede ir descartando como ciertas cosas, como que no tiene como antecedentes de exposición como algo de hepatitis virales, está estable, entonces como que no es isquémica, bueno, entonces uno va descartando así. Vemos los paraclínicos y tenemos una LT en 814, AST en 582, una fosfatasa en 103, bilirrubina total en 1,37, directa en 0,60 y LDH en 204. Entonces, claramente tiene una alteración a nivel del perfil hepático. Pues digamos que pasamos a hacerle como la relación, entonces me da un patrón hepatocelular. Los médicos pues que la vieron ya sabían que era un patrón hepatocelular, entonces lo que hicieron fue descartar pues como las causas más probables que van a ser hepatitis virales y entonces, como ya yo le hice el patrón y sé que es hepatocelular, me voy por este lado, ¿cierto? Entonces, descarto el lado al menos de 10 veces porque evidentemente a esa LT en 814 está más de 10 a 15 veces. Entonces, voy y digo, hepatitis virales, me las acaban de descartar. La isquémica, la paciente está estable, nunca estuvo crítica, tampoco tiene cara de que sea tóxica, no hay un antecedente y una trombosis aguda de venas hepáticas, pues por el cuadro subagudo podría ser, pero digamos que no tenía dolor abdominal, no tenía como otra clínica sugestiva. Entonces, eso nos lleva a pensar que probablemente con los antecedentes autoinmunes que tenía, con la clínica de la fatiga que ya les mencioné, sea una hepatitis autoinmune. Y digamos que en eso se basó nuestra sospecha. Después le pedimos pues como unos ANAs y unos anticuerpos contra el músculo liso. Y pues dependiendo de ese resultado, no diría, se justifica de biopsia, no se justifica de biopsia, pido una... y así seguiríamos con el algoritmo. Esto no quiere decir que obviamente yo digo imposible que tenga una elevación de menos de 10 veces, es decir, que no tenga ninguna de estas causas, no, pero digamos que digamos que por el valor pronóstico, la probabilidad pretest, pues nos iríamos por hepatitis autoinmune en este caso. Entonces, la conclusión pues de esta charla es que las pruebas hepáticas son muy útiles cuando yo quiero enfocar a un paciente. A pesar de que no son diagnósticas, digamos que me dan un alto valor clínico como de que yo pueda decir es muy probable que sea esto, es muy poco probable que sea lo otro. Y como les mencioné, la historia clínica del examen físico casi que siempre nos van a orientar un diagnóstico en la mayoría de los casos. En nosotros, pues digamos que sí me tocará como hacer un screening mayor y pedir muchas más pruebas. Y listo, eso sería todo.